Hola, una vez más, buenas tardes a todos. Una vez más en esta sala de las capellanías, que cada mes nos juntamos aquí para escuchar alguna charla de un ponente y bueno, seguimos con estas charlas mensuales y hoy tenemos a nuestro hermano Padre Mariano Abeso Beca. Padre Mariano, muchos de aquí no le conocen, voy a hacer una breve presentación. Nació en Angok, en su distrito de Bibiyin, el día 1 de febrero de 1983. Él realizó sus estudios en su pueblo natal, en el Colegio Cristo Rey de Bibiyin, y en esta ciudad realizó sus estudios secundarios y de bachillerato en el Centro Diocesano Dr. Rafael María Zabuy, siendo así integrante en la comunidad del Seminario Menor Interdiocesano de San Pablo VI. Pues ahí, después de terminar sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Interdiocesano La Purísima, después de terminar ahí sus estudios eclesiásticos en el Seminario Interdiocesano de la Purísima de Bata, fue ordenado sacerdote en Guinea Ecuatorial el día 15 de agosto, en la diócesis de Bibiyin, en el 2012. Se licenció de Filosofía en la Universidad de Navarra en 2016. Tras unos años de docencia en el Seminario Mayor Interdiocesano La Purísima de Bata y en la Facultad de Humanidades UNGEN Bata, continúa así sus estudios en Navarra, donde ha obtenido el grado de doctor en filosofía. Y hoy le tenemos aquí entre nosotros para venir a exponernos esa charla que es el problema del hombre, el problema del bien, el bien del hombre según Santo Tomás de Aquino. Él ha querido dar esa charla porque es su tesis también, tesis doctoral, y ha visto bien oportuno para poder compartir esta tesis con nosotros. Por eso le vamos a escuchar con toda la atención, con todo amor, con todo cariño. Y bueno, pues queridos hermanos, damos paso a nuestro querido hermano Padre Mariano. Bueno, muchas gracias, Padre Francisco. Con la venia de la directiva de esta magna asociación, tomo palabra en este momento para dar esta charla, bueno, que es más bien una breve explicación de mi tesis doctoral, porque al final no es una charla así preparada con un tema, digamos, preciso y tal. Ahora bien, voy a hacer 4 cosas principales o únicas. Por exigencia metodológica y para facilitar su comprensión, voy a desarrollar mi exposición según el siguiente orden. Primero, voy a justificar mi aceptación y asistencia a la invitación de este foro telemático. Sabéis que no es lo mismo preparar una charla con un público, digamos, conocido, que te dicen tal público específico, que pues hablar con todos es otra dificultad. Segundo, voy a explicar el título de mi tesis, que da también título a mi exposición de esta noche, porque es lo único que tenemos, lo único que habéis visto y es lo primero que hay que explicar para poder así, pues, de alguna manera, dar hincapié al contenido de lo que podemos imaginar que hay en la tesis, porque no es lo mismo, muchas veces no coincide lo que dice el título que lo que hay en el contenido.
En tercer lugar, voy a dar un breve contenido y resumen de cada capítulo de la tesis. Y por último, anotaciones finales respecto al contenido y a ciertos detalles de la tesis. En cuanto a la justificación, que es el primer punto, justifico mi asistencia porque el día 25 de mayo, justo después de la brillante exposición del padre Jesús Rafael, que yo asistí telemáticamente, estaba ahí conectado, y cerrada ya la grabación de manera casi simultánea el padre Faustino y el padre Longinos, entre felicitaciones y bromas, pues me pidieron explicarles un poco el tema y el contenido de mi tesis doctoral recientemente leída en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra. En aquel mismo instante, pues yo me dejé llevar por un impulso de espontaneidad improvisada y me puse a ofrecerles algunas pinceladas de aquel trabajo de investigación, las cuales al parecer sonaron interesantes a los oídos de mis interlocutores, hasta tal extremo que tuvieron a bien invitarme a una charla programada en este foro telemático, invitación a la que acepté sin ninguna inconveniencia. Pero ahora hay un porqué que hay que justificar, porque muchas veces tenemos siempre pues, justificaciones o decir excusas para cuando no queremos asistir a algo. Pero yo lo acepté porque, entre otras cosas, un trabajo de investigación como el que acabo de realizar solo alcanza su verdadero sentido y su razón de ser cuando al investigador se le brinda la oportunidad de poder dar a conocer sus hallazgos. Es decir, hacerlos partícipes a los demás. ¿Por qué? Porque solo así puede mejorar sus propias posiciones, ya que cuenta con la aportación crítica de otros. En este sentido, como indica el filósofo ecuatoriano Eugenio Onco, en su síntesis sistemática de la filosofía africana, el descubridor en la verdad está en perfecta disposición como para explicar a viva voz su experiencia a la humanidad. El encuentro con la verdad eleva a cualquier intelectual no solo a nivel más alto de conocimiento, sino también a nivel más alto de la libertad humana. Fin de cita. Este conocer que abre a la libertad explicativa deriva ciertamente del deseo de saber que impulsa a todo investigador. Pues como Aristóteles dejó escrito en el arranque de su metafísica, todos los hombres por naturaleza desean saber. Y este deseo de saber se traduce en un deseo de hacerse con la verdad y poder explicarla libremente. Por ello, todo investigador debe ser solícito no solo a buscar la verdad, sino también a comunicarla, porque se trata de un servicio a la comunidad humana. Por otra parte, como indica Charles Sanders Peirce, la vida de la ciencia está en el deseo de aprender. Ahora bien, dado que la ciencia es un quehacer humano, es decir, una actividad humana, no resulta erróneo afirmar que la vida humana se hace auténticamente humana si sigue conservando este vivo deseo de aprender. Lo cual implica, entre otras cosas, no darse por satisfecho con lo que uno tiende naturalmente a pensar, sea por tradición, hábito o costumbre, como dice Jaime Nubiola, sino más bien aspirar siempre a progresar en la comprensión de sí mismo, de los demás y de la realidad exterior a nosotros. Puesto que el saber no ocupa lugar y las facultades racionales humanas son susceptibles de un crecimiento irrestricto. Por ello, si disminuye este deseo de saber, de aprender algo nuevo, de hacer preguntas, de asombrarse ante ciertos hechos y realidades, tómese por señal cierta de pérdida de humanidad. En este sentido, la vida intelectual del ser humano crece, se hace más gozosa y rica cuando es alimentada por el deseo de aprender, lo cual implica pensar, leer y escribir. Ahora bien, ¿qué pensar, qué leer y qué escribir? Por cierto, el deseo de aprender tiene también una dimensión ética,
ya que puede dirigirse a cosas enjundiosas cuando es regulada por la virtud de la estudiosidad, o a cosas insignificantes y de poca monta cuando es afectada por el vicio de la curiosidad. Sin embargo, se ha de sostener siempre y a toda regla que el deseo de aprender es un deseo de darse con la verdad de las cosas y estar dispuesto a comunicarla libremente. ¿Por qué? Porque solo guiados por el amor a la verdad, los seres humanos podemos alcanzar la felicidad. Esta es mi justificación, pues, de la invitación que se me ha hecho en este foro y que yo, pues, he gustado de poder presentarme aquí hoy y, pues, comunicando con aquellos que también pueden prestarme cierta atención. El segundo punto, explicación del título de mi tesis. Como he dicho antes, es lo único que tenemos, porque el contenido de lo que he trabajado solo lo conozco yo y aquellos que me han guiado y aquellos que han estado en el tribunal mío. Pero tengo la oportunidad de poder explicar ese título para que nos ayude a profundizar en el contenido. La tesis titulada El problema del bien, el bien del hombre según Santo Tomás de Aquino, recoge en sus 5 capítulos el resultado de una investigación cuya perspectiva formal ha sido ético-antropológica, donde hemos intentado hacer en plena pandemia una lectura crítica sobre la realidad del bien y cómo ésta se vincula con el viviente humano. Pero, ¿es que el bien es un problema? Esta es la pregunta que manifiesta el asombro que han mostrado tantos que durante mi investigación me preguntaban sobre qué tema estaba trabajando. Por cierto, aunque no se puede juzgar el contenido de un libro por su título, esta es una pregunta que considero pertinente que otros tantos puedan formularme tan pronto como escuchen o lean este provocativo título. Desde luego, estamos acostumbrados a hablar del bien como de algo dado o consabido, y como tal algo indiscutible que todos deseamos, buscamos, y que de ello no puede surgir ningún problema. Hasta en ciertos foros se toma como lema, hacer el bien siempre, sí. En efecto, el bien es lo único que conocemos y deseamos. El mal en cuanto mal ni lo conocemos ni lo deseamos. El bien es asimismo aquello que buscamos conseguir con nuestras acciones y elecciones libres. Sin embargo, la pregunta ¿qué es el bien o lo bueno? No es de respuesta fácil. Me acuerdo de un tío mío que tomando Malamba con sus hermanos y decía que Malamba estaba muy bien. Es cuando, o sea, como diciendo Anandén, en nuestra lengua, cuando lo está bien se dice Ndén. Y el otro le pregunta, ¿qué es lo que tú llamas aquí bien? Jinunben. Y él le dijo claramente que ¿qué más se puede decir? Ndén. O sea, lo bueno es lo bueno. Es decir, que no hay otra definición o algo que podamos añadir a esto. Lo que está bien, está bien. Pero ahora la pregunta sigue en pie. ¿Y qué es el bien? De ahí que siendo el bien lo único que conocemos y buscamos, sin embargo, no lo conozcamos suficientemente ni estamos naturalmente preparados para realizar de manera necesaria acciones que acierten con el bien real. Además, a pesar de ser racionales, no siempre actuamos racionalmente. Y según Santo Tomás de Aquino, el bien del hombre consiste en ser conforme a la razón. Sí, pero no siempre actuamos racionalmente. Todo ello manifiesta la existencia de un problema real que tenemos con el bien. Y plantear algo como un problema es al mismo tiempo el inicio de su posible solución, la cual hemos propuesto indagar en el pensamiento de Tomás de Aquino. Ahora bien, mi interés sobre el tema del bien surgió a raíz de la lectura de dos textos de autores de épocas tan distantes como lo son Platón y el Papa Benedicto XVI,
pero que en el fondo vienen a expresar lo mismo. En efecto, el filósofo griego dejó escrito en su obra República lo siguiente: el más sublime objeto de conocimiento del que el filósofo debe aprender es la idea del bien, y no lo conocemos suficientemente. El Papa Benedicto XVI, por su parte, en su libro Luz del Mundo, al hilo de su conversación con el periodista Peter Schubal, dice: en la combinación que hemos tenido hasta ahora del concepto de progreso a partir de conocimiento y poder, falta una perspectiva esencial, el aspecto del bien. Se trata de la pregunta: ¿qué es bueno? ¿Hacia dónde el conocimiento debe guiar el poder? ¿Se trata solamente de disponer sin más, o hay que plantear también la pregunta por los parámetros internos, por aquello que es bueno para el hombre, para el mundo? Y esta cuestión, pienso yo, no se ha planteado de manera suficiente. Fin de cita. Me di cuenta que esos dos textos manifestaban la misma preocupación, a saber, que tenemos un conocimiento insuficiente de lo que es el bien o lo bueno, lo cual es un problema, ya que repercute también en nuestro conocimiento de la realidad del bien del hombre, en tanto que un determinado tipo de bien. A partir de aquí elegí centrar mi investigación sobre el bien humano en la filosofía medieval, concretamente en Tomás de Aquino, en quien se encuentra la mejor síntesis y profundización de los grandes temas debatidos tanto en la filosofía griega como en el pensamiento de la patrística y escolástica del medioevo. En efecto, mi investigación sobre la problemática del bien en relación al ser humano es una aproximación al problema que afronta el hombre en la sociedad del siglo XXI, buscando con ello encontrar en el pensamiento del maestro de Aquino principios válidos que puedan iluminar y aclarar ciertos puntos oscuros y confusos en torno al bien del hombre. En efecto, el problema que azota al hombre en la sociedad moderna tiene el nombre genérico de ideología. Esto es, el hecho de confundir la realidad con nuestros constructos mentales y de querer simplificar la complejidad humana con reduccionismos fáciles. Y la matriz de la ideología está en un encubrimiento de la verdad del bien y del bien de la verdad. Esto es, en la inversión del orden trascendental que rige la realidad y que coincide con nuestra aprehensión de esta. Ente, verdad, bien. Y dicha inversión conduce al relativismo y a la manipulación de todo tipo, al tiempo que falsea la libertad personal que hace que la vida humana sea más humana. Esto es así porque, entre otras cosas, la ideología parte de la autonomía de la razón y la autodeterminación de la voluntad, dejando en un papel secundario la capacidad intelectiva humana y la tendencia o inclinación natural de la voluntad al bien en su razón de bien, cosa que distingue el modo de ser humano de cualquier otro modo de ser no humano. En cambio, en Tomás de Aquino encontramos un planteamiento del bien del hombre fundamentado en una metafísica realista y creacionista y sostenido filosóficamente, entre otros, por 4 pilares: la doctrina de los trascendentales metafísicos, la teoría de la participación metafísica, la teoría metafísica del conocimiento humano y, por último, la teoría de la ley natural. A partir de estos pilares, el Aquinate, además de delinear una teología firme, desarrolla también una antropología y una ética sólidas y equilibradas, teniendo en cuenta la complejidad humana y su expresión dual. A raíz de esto, se sostiene en la tesis que si es cierto que la noción de bien es el punto de encuentro entre la ética y la metafísica en su versión más clásica, versión seguida y actualizada por el Aquinate, no es menos cierto que el bonum hominis o la categoría persona es el hilo conductor que enlaza la metafísica, la ética y la antropología tomistas. Por ello, el bien del hombre se debe entender por una parte como el bien que es cara persona, considerada desde el plano de su dignidad ontológica, el bien honesto, sustancial y subsistente que cada uno de nosotros es y por lo cual cada persona es amada y querida por sí misma,
es útil para los demás y cuya coexistencia y convivencia se hace placentera. Y por otra, el bien del hombre se debe entender como lo bueno para el hombre, considerado desde el plano de su naturaleza y de sus tendencias, es decir, el bien práctico moral, el bien de la acción, el bien que cada uno de nosotros persigue con sus acciones y elecciones libres, en tanto que asunción concreta la teleología propia de nuestra naturaleza. Y como el obrar es acto segundo respecto del ser, que es acto primero, el bien humano es ante todo un bien práctico. Es decir, se puede determinar solo en la acción, en tanto que compleción y actualización de la potencialidad presente en nuestra composición. Así pasamos al tercer punto, que es donde voy a ofrecer un breve contenido y anotaciones conclusivas de cada capítulo de la tesis. El trabajo que estoy presentando está estructurado, como hemos dicho antes, en 5 capítulos, cuyo breve contenido y conclusiones capitulares ofrecemos como sigue. En el primer capítulo, titulado Análisis de la experiencia metafísica del bien. Con este título hemos pretendido responder a la pregunta ¿qué es el bien o lo bueno en general? ¿Qué tipos de bienes existen? ¿Y qué división de bien pues, podemos encontrar en el pensamiento de Tomás de Aquino? Puesto que para hablar adecuadamente del bien del hombre, no resulta superfluo aclarar antes qué queremos decir con la noción de bien o de bueno. Santo Tomás trata esta cuestión principalmente dentro de la teoría de los trascendentales y de la participación metafísica, así como en la teoría lógica de la analogía fundada por esta. Es harto sabido que el bien es para Tomás de Aquino un trascendental, que se convierte con el ente en todo lo real y difiere de él solo conceptualmente, es decir, en nuestro modo de conocer. De ahí el adagio medieval en Bonum convertuntur, pues en toda la patrística desde San Agustín, en su lucha contra el maniqueísmo, se mantuvo ininterrumpidamente la afirmación según la cual todo lo que es, en cuanto que es bueno, al tiempo que se negaba entidad al mal. Según esto, el bien adquiere estatuto trascendental por su conversión o identidad con el ente, y por ello el bien trascendental se predica de todo lo que es. De ahí que la aplicación del término bien a cosas tan diversas en la vida ordinaria encuentre su justificación en el hecho de que el bien dice referencia al ser de los entes y a lo que conserva o mantiene su ser y su naturaleza. El bien es obrar, vivir, perfeccionarse, una palabra, ser. De hecho, en el lenguaje ordinario incluso hablamos del buen ladrón. ¿Sí? De modo que si la cuestión fuese saber qué denominamos bienes, la respuesta sería simplemente que a las cosas que son y en tanto que son. Pero Santo Tomás avanza un poco más, indagando qué hace que una cosa pueda ser denominada buena. En efecto, el maestro de Aquino considera como notas características del bien en general la perfección y la perfectividad a modo de fin. El bien en sí mismo implica perfección, y esta es por la actualidad, que es la ratio del ser. Y todo lo que tiene actualidad y perfección es perfectivo de otro a modo de fin. De ahí que Aristóteles y Santo Tomás también conciban o describan el bien como aquello a lo que todas las cosas tienden. Es decir, el bien se constituye en fin de la tendencia de aquellas cosas que por su estructura potencial son perfectibles, lo cual significa que en la naturaleza creada no existen cosas perfectas, sino perfectibles. Precisamente esta es la base de la teoría de la participación metafísica, que se realiza en 3 órdenes: la composición de los entes,
el influjo causal de los entes entre sí, o causalidad segunda, y la datación del ser, o causalidad primera, o creación. Es a partir de aquí como se puede hablar también de la división de los bienes. El bien se divide, por una parte, el bien por esencia, que es Dios, y los bienes por participación, que son todas las cosas creadas. El bien sustancial y los bienes accidentales, que entran ya en el ámbito de las categorías aristotélicas. El bien honesto, útil y deleitable, que en principio esta división puede basarse en el bien en general, pero también se sostiene, y Santo Tomás lo sostiene así, que atañe también al bien del hombre. Y la estructura de todo bien creado, según San Agustín, corroborado por Santo Tomás de Aquino, en el modo, especie y orden. Además, al hablar del bien trascendental, Tomás de Aquino no solo muestra la conversión o identidad entre bien y ser, sino también su diferencia. De esta manera resuelve la cuestión planteada por Boecio, consistente en averiguar de qué modo las cosas en cuanto que son buenas, aunque no sean bienes por esencia. Con lo cual el Aquinate viene a matizar que no es lo mismo ser absolutamente y ser bueno absolutamente. Pero aquello requiere sostener antes que las cosas son buenas, pues las cosas por su participación del acto de ser se constituyen en seres absolutamente, pero no en buenas absolutamente, sino en cierto sentido, es decir, en cuanto tienen ser, porque ser es mejor que no ser. Al contrario, las cosas se hacen buenas absolutamente mediante perfecciones accidentales añadidas a su bondad ontológica. De aquí que ser una persona es un bien, pero aquello no significa ser una buena persona. Esto último solo comparece operativamente, que es acto segundo a actualización de las potencialidades que tiene un ser viviente. Otro dato importante que introduce el Aquinate al hablar del bien en general es situarlo dentro de un orden, el orden trascendental. En efecto, Tomás de Aquino concibe la realidad como totalmente ordenada, donde cada cosa ocupa un determinado lugar según su naturaleza. Existe una gradación ontológica según la participación del acto de ser, así también una gradación de bondad. Pero solo el ser humano, en tanto que ser inteligente, tiene acceso a este orden. De ahí la centralidad del motivo antropológico en la derivación de los trascendentales. Pues el hombre, con su luz intelectual, descubre y esclarece al ente, captándolo como lo primero conocido y explicando su riqueza ontológica que siempre permite profundización. El hombre es, en cierto modo, todas las cosas, dice Tomás de Aquino en la línea aristotélica. En concreto, el maestro de Aquino entiende los trascendentales verum y bonum, la verdad y el bien, en relación a las facultades de un ser espiritual, el hombre, como diciendo un orden de perfectividad del ente respecto del alma, llegando así a un paralelismo constitutivo entre alma, inteligencia, voluntad y ente, verdad y bien. De esta manera, el ser humano, sin ser un trascendental, es, sin embargo, el lugar donde el orden trascendental se da en su máximo grado en toda la naturaleza creada, ya que es el único que experimenta y descubre al ente desde diversos puntos de vista, como existente, indiviso, inteligible, apetecible, placentero. De esta manera, la teoría de los trascendentales sirve para Tomás de Aquino de marco teórico para tratar cualquier tema, tanto a nivel teológico como filosófico. En definitiva, el orden trascendental es aquel orden último en que cualquier actividad del hombre y cualquier objeto puede adquirir sentido. Donde Santo Tomás introduce la cuestión del mal, como la mayor objeción a la conversión de ente y bien. Volveremos sobre esto al final de esta exposición. En el segundo capítulo, titulado
la persona bien honesto y subsistente. Hemos seguido el hilo conductor que nos ha abierto la centralidad del motivo antropológico en la derivación de los trascendentales y al hablar del bien trascendental, donde hemos buscado responder a la pregunta ¿qué tipo de bien es la persona humana? Pues hemos visto que metafísicamente hablando, si el bien se convierte con el ente y todo lo que es, en tanto que es bueno ser persona es un bien, aunque no implique ser una persona buena. Lo cual implica que la persona considerada en el orden del ser es una perfección superior, de índole subsistente y espiritual, constituida por su acto de ser, con el cual tiene apertura a la trascendencia. De ahí que Tomás de Aquino reinterprete la sentencia aristotélica según la cual el hombre es, en cierto modo, todas las cosas, pues mediante su inteligencia y voluntad suple la falta de perfección absoluta que hay en toda cosa creada, y está en potencia de poseer en sí la perfección de todo el universo. De ahí su similitud con Dios en tanto que su imagen. En este sentido, desde el pensamiento tomista, no es suficiente caracterizar al hombre solo como un animal racional, entre otras cosas porque Tomás de Aquino habla del hombre no tanto en comparación a los animales, sino sobre todo en comparación a los ángeles, haciendo eco de aquello del Salmo 8, lo hiciste poco inferior a los ángeles. De ahí que el maestro de Aquino caracteriza al ser humano como un ser subsistente, distinto e intelectual, lo cual implica que no solo vivimos en la mediación de nuestro cuerpo material, sino sobre todo en la mediación de nuestra naturaleza racional y de nuestro acto de ser, que siendo incomunicable, nos permite, sin embargo, relacionarnos con todo lo otro que nosotros. En este sentido, Tomás de Aquino describe al hombre desde su unidad dual y sustancial, dualidad alma-cuerpo, dualidad acto de ser esencia, dualidad varón y mujer, etc. Y de sus facultades superiores, inteligencia, voluntad, sin olvidar el aporte de los sentidos externos e internos. Por ello, la persona subsiste racionalmente, es decir, su vivir es un vivir intelectual, lo cual transforma radicalmente su dimensión corpórea, ya que toda ella queda a disposición y al servicio del vivir intelectual, por el cual cada persona tiene dominio de lo que procede de sí mismo. Es decir, se abre al mundo de la libertad personal, mediante la cual comparece la verdadera subsistencia y el obrar per se. En este sentido, Tomás de Aquino afirma reiteradamente que la persona es lo más digno en toda la naturaleza creada, y dicha dignidad está fundamentada metafísica y teológicamente, debido a la intensidad de su acto de ser y a su carácter de imago Dei. Por ello, por su sola presencia, demanda respeto, y toda vida humana debe ser protegida desde su concepción hasta su muerte natural, porque la hominización está en orden a la humanización. Además, desde la visión tomista, no es erróneo afirmar que la misma dignidad humana incluye también su miseria, abatimiento, vejez, limitación, enfermedad, sufrimiento, dolor, muerte, etc. Y ya que poseemos dignidad también en estas circunstancias. En los 3 capítulos restantes me he centrado en la perspectiva ética del bien humano, que acabo de hacer alusión, y con este hilo conductor he tomado como marco teórico dentro del pensamiento tomista la teoría de la ley natural. Recordamos que hemos dicho que ser persona es un bien, pero no implica ser una buena persona. Esto último se consigue operativamente. Así las cosas, tanto en el 3er capítulo titulado La tendencia humana a la felicidad, como en el 4º capítulo titulado La perfección del tender humano, así como en el 5º, La dimensión comunitaria del bien humano, he partido mostrando que todo ser viviente
se caracteriza por estar dotado de una estructura autopotencial que le permite alcanzar siempre nuevas perfecciones que las que tiene y actualizar sus potencialidades, salir de un estado menos favorecido a otro más favorecido. Aquí es donde se sitúa la noción de tendencia o apetito, es decir, la dimensión oréctica que siempre va preferida de un cierto conocimiento. Y lo que se apetece es siempre un bien que puede ser real o aparente. Ahora bien, tanto en Aristóteles como en Tomás de Aquino, el bien perfecto del hombre es la felicidad, que en terminología tomista es la bienaventuranza. Y ambos muestran que, por exigencia de nuestra común naturaleza, todos tendemos a la felicidad en tanto que bien perfecto. Todos queremos ser felices y nadie quiere la miseria. El desacuerdo surge al determinar qué objeto concreto realiza este bien perfecto. Y el Aquinate compara este desacuerdo con el que se da respecto al gusto de lo dulce. Cito: pero en cuanto a aquello en lo que se encuentra el fin último, no coinciden todos los hombres, pues unos desean las riquezas como bien perfecto, otros los placeres y otros cualquier cosa. Del mismo modo que lo dulce es agradable a todos los gustos, pero unos prefieren la dulzura del vino, otros la de la miel, otros la de cualquier otra cosa. Sin embargo, se debe considerar propiamente como dulzura más agradable la que satisface al gusto más refinado. De igual modo, se debe considerar como bien más perfecto el deseado como fin último por quien tiene el afecto bien dispuesto. Fin de cita. En este sentido, se subraya que tanto la naturaleza humana como la felicidad humana tienen carácter normativo. Por ello, no vale cualquier representación de la vida feliz para el ser humano, sino solo aquella que sea conforme a su naturaleza racional. Además, la felicidad, por ser un bien último, solo puede ser participado y disfrutado en la medida en que se hace presente en nuestras acciones, en nuestra existencia temporal y de manera comunitaria. De ahí la conexión entre felicidad y moralidad, felicidad y virtud, pues es precisamente en la acción virtuosa donde la felicidad se realiza aquí y ahora para el hombre, asumiendo libremente nuestra tendencia natural y necesaria, perfeccionando nuestra vital tendencia hacia la plenitud, hacia el horizonte de sentido, hacia lo incondicional. Y como este horizonte no es alcanzable plenamente en el presente estado de la vida, la felicidad humana no resulta una pura eudaimonia, como en Aristóteles. En Tomás de Aquino es más bien una bienaventuranza. Es precisamente la praxis con sentido de esta vida aquello que se conecta y motiva a desear y merecer la bienaventuranza perfecta. En este sentido, en el cuarto capítulo, titulado La perfección del tender humano, he tratado de mostrar, según el pensamiento tomista, que dado que la vida humana es una búsqueda incesante, un continuo tender hacia la plenitud, hacia aquello que colma perfectamente el deseo de bien de la voluntad, se hace necesaria la adquisición de las virtudes morales y los hábitos intelectuales para perfeccionar dicho tender. En efecto, la tendencia al bien en general o a la felicidad es connatural al hombre. Es algo necesario de lo que no podemos desligarnos, aunque queramos. Pero como el bien que conforme el objeto de la tendencia natural debe ser asumido por cada cual en la acción concreta, es manifiesto que no hay ninguna acción humana que no esté orientada al bien perfecto. Sin embargo, podemos ver que a la hora de tender a este fin, hay cierto desacuerdo, como hemos dicho antes, pues tal como cada uno es, así le parece el fin, dice Santo Tomás en la línea aristotélica. Sin embargo, hemos de subrayar que naturalmente no estamos aptos para realizar elecciones de acciones buenas conducentes al bien perfecto. ¿Por qué? Porque el bien que es fin de la tendencia humana natural y necesaria no está concretado materialmente en ningún objeto. Es indeterminado para nosotros. Esta indeterminación se debe a nuestra condición de seres racionales. Y como las potencias racionales están indeterminadas, es decir, abiertas a opuestos, ello justifica la necesidad de la virtud
para que aquellas potencias alcancen la verdadera libertad, la cual implica la necesaria y constante aptitud para elegir aquello que es bueno realmente. Las preguntas que debemos responder aquí son, entre otras, ¿cómo conocemos el bien que hemos de hacer? ¿Y cómo distinguimos el bien real del bien aparente? ¿Y cómo sabemos que nuestro juicio sobre el bien es verdadero? Y todo ello encuentra su respuesta en la virtud, es decir, el hábito operativo bueno. Aquello por lo que el hombre es al mismo tiempo lo más amable y lo más temible, porque cuando tiene virtud es lo más amable y cuando no la tiene es lo más temible. En efecto, la naturaleza humana es apta para adquirir hábitos virtuosos. En este sentido, Tomás de Aquino, en la línea aristotélica, subraya que la virtud no se da en nosotros, ni por naturaleza ni contra naturaleza. Más bien tenemos aptitud natural para adquirirla y mejorarla mediante la costumbre. Y por ello, desde esta perspectiva, define al hombre por la elección, es decir, como deseo inteligente, porque está situado siempre entre cosas contrarias y necesita contar siempre con hábitos operativos buenos para no solo conocer, sino darse cuenta de que conoce. No solo juzgar qué es lo bueno, sino también saber si su juicio es verdadero. Y partiendo de estos juicios, ser capaz de poner el bien por obra de manera deleitable. En efecto, la verdadera libertad humana solo comparece ahí donde se ha impreso la fuerza de la razón en nuestro apetito, es decir, en la virtud, de modo que podamos elegir el bien libre y necesariamente. Lo cual es posible porque dicho bien es conocido desde una instancia cognoscitiva superior, cual es la sindéresis o razón natural, y es presentado a la voluntad natural. Además, las orientaciones de la sindéresis son concretadas en la prudencia y en las demás virtudes morales que forman un sistema. En el quinto y último capítulo, titulado La dimensión comunitaria del bien humano, al hilo de los capítulos precedentes, he mostrado que tanto la capacidad racional del hombre, su inclinación natural al bien en general y la capacidad de su naturaleza de adquirir hábitos virtuosos, la vincula Santo Tomás con la ley natural, la cual no es otra cosa que la impresión de la luz divina en nosotros, aquello que nos permite distinguir lo bueno de lo malo, conocer y realizar las obras de justicia, es decir, obras de virtud. Y todo ello tiene que ver con la forma activa que la criatura racional participa en la ley eterna o providencia divina. Pues mientras los demás seres finitos tienen inclinación al acto y fin propios, la persona humana está inclinada al acto y fin debidos, ya que es providente para sí mismo y para los demás. Y con lo cual viene ya a indicar a la noción de deber y de socialidad amistosa. El ser humano es amigo de los hombres. En efecto, Tomás de Aquino enseña que estamos inclinados a ciertos bienes o fines que son un deber y como tal no podemos prescindir de ellos si realmente queremos alcanzar el bien que es humano. Dotar de sentido ético tanto a la supervivencia como a la procreación. Buscar la verdad sobre Dios y vivir en sociedad. Conversar con los socios en confianza y amistad. Todo ello está preceptuado por la razón práctica, la cual está fundada sobre la noción de bien. Puesto que ser es mejor que no ser y el bien es superior al mal, el bien ha de hacerse y buscarse, el mal ha de evitarse. Por tanto, el hombre ha de buscar alcanzar siempre su mejor estado, el estado de la virtud, y se consigue con la educación y en la convivencia social. El cuarto y último punto de mi intervención, anotaciones finales. Aquí voy a tratar el tema del mal que he dejado para el final, porque entre otras cosas, para tratarlo mucho mejor y poder ser comprensible. He dejado para el final la cuestión del mal en tanto que la mayor objeción a la conversión de bien y el ente, pues si todo lo que es bueno, ¿por qué de la existencia palmaria de males que afectan a la realidad creada y al ser humano en su constitución e intimidad? Esta es la pregunta que vamos a responder aquí. Desde la visión tomista, no es falso sostener que lo único que conocemos es el bien.
y por eso lo buscamos y queremos. El mal ni lo conocemos, ni lo buscamos, ni lo queremos. Pero como nos damos cuenta de la existencia del mal solo a partir de la realidad del bien, Tomás de Aquino sostiene que el mal es una propiedad del ente y pertenece a los trascendentales, pero no se convierte ni con el ente ni con ninguno de los modos trascendentales del ente. Estoy citando aquí, pues, a Santo Tomás en su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Por qué el bien es lo único que conocemos y el mal no lo conocemos? El mal no es una determinada realidad, no tiene estatuto ontológico propio. Más bien consiste en una determinada ausencia de bien. Es decir, una privación de bondad y de ser debidos en una cosa que es un bien. Ahora hay que entender bien lo que es la privación. Por ejemplo, que yo no tenga alas no es un mal para mí. ¿Por qué? Porque según mi naturaleza no debo tener alas. Sí, pero que yo sea irracional, esto sí que es un mal para mí. El mal no puede darse al margen de los entes. Este dato es importante porque, entre otras cosas, nos manifiesta que si el ser y el bien se convierten, cuando hablamos del mal, a lo que realmente hacemos referencia es al bien, a la ausencia del bien conveniente. Y por lo cual hemos de colegir que el bien es lo único que conocemos. Y conocemos no solo su presencia, sino también sus ausencias que denominamos males. Ausencias que, según la explicación tomista, se deben a la armonía o mayor perfección del universo y por el hecho de que las cosas creadas son corruptibles, es decir, proceden de la nada. En este sentido, el Aquinate subraya que Dios no es causa del mal, sino que permite el mal, y lo permite no como un medio para sacar bienes, sino porque al comunicar su bondad, algunas cosas tienen la posibilidad de decaer de su ser, y de hecho decaen para la armonía y perfección del universo como un todo. Esto en cuanto a la naturaleza física. Pero ¿qué ocurre en el ser humano? Al contrario, en la criatura racional y libre, el mal no tiene solo un sentido físico en tanto que privación de algún bien, sino que conlleva también un falseamiento interior. Por ello, los males que afectan al hombre van de lo vegetativo sensitivo a lo intelectual y personal. Por ejemplo, en lo vegetativo está el dolor, la enfermedad, que son algo del cuerpo, vegetativo sensitivo. En cuanto a lo intelectual, está la ignorancia, es un mal. Y en cuanto a lo personal, está el hecho de que no lleguemos a ser lo que debemos ser. Esto es un mal. O neguemos lo que somos. Si en el primer nivel el mal es algo que naturalmente nos pasa, algo que nos afecta, como la enfermedad del cuerpo, su dolor, la muerte física, en los otros niveles el mal es un enigma que obedece a nuestra libertad finita. Y se hace más radical puesto que es un rechazo a lo que somos y a lo que estamos llamados a ser. Implica un salirse del proyecto divino que cada uno de nosotros es. Sin embargo, el problema del mal en el hombre, dolor, sufrimiento, muerte, alcanza su último sentido solo en la trascendencia. Porque quien da pleno sentido a la vida humana es al mismo tiempo quien puede conceder y concede sentido pleno al sufrimiento humano, el ser trascendente, Dios. Porque solo Él ama a la criatura racional por sí misma, es decir, como bien honesto. Y de ahí radica la alta dignidad que le caracteriza al ser humano en toda la naturaleza creada. Y como dejó Boecio escrito en su obra La consolación de la filosofía, termino diciendo: la única necesidad que pesa sobre nosotros es la de ser buenas personas. Muchas gracias.
Hola, hola, buenas, buenas. Mira, muchas gracias, Padre Ramón, por esta breve exposición. Y Padre bueno, Mariano, ¿no? Mariano. sí, Padre Mariano, sí, es Padre Mariano. Sí, sí. Una brillante exposición. No se podría estar más para más tiempo, pero el tiempo se nos corre encima. Pero bueno, ha estado bien y yo creo que ya tenemos más de 5 personas ya con la mano levantada para preguntar. Ya todos tienen ganas de empezar el debate en las preguntas. El primero ha sido Raúl Engonga. Raúl Engonga. Segundo tenemos a Sergio. El tercero tenemos a Padre Andrés. El cuarto tenemos a Alejandro. Raúl Engonga, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas En primer noches. lugar, darle la enhorabuena al padre, por la ponencia ha sido muy interesante. Ah, propenso. Sí, padre, y felicitarle, ¿no? Por Sí, la sí. lectura, ¿no? Y vamos, intentaré comprar el libro porque me ha gustado mucho la ponencia, entonces supongo que será muy interesante y me aportará bastante también para mi carrera de filosofía. Dicho esto, también decir que me quedo con muchas citas positivas, ¿no? Como Dios no es la causa del mal, sino que lo permite, ¿no? Y que ser persona es un bien, pero no puede ser considerado buena persona, aparte de eso. Ahora bien, dos preguntas cortas, las tenía anotadas aquí. Usted ha dicho que el bien es perfección, según Santo Tomás. Ahora bien, ¿cabe alguna posibilidad de hallar algo bueno dentro de la ideología? Porque usted también ha definido la ideología mientras exponía. Y la segunda es, Santo Tomás demanda respeto a toda vida humana. Ahora bien, ¿se puede considerar como movimientos ideológicos a aquellos que defienden el derecho a la vida de los no nacidos? Y con eso ya estaría. Sí, en lo primero, en lo que dice, si puede haber alguna perfección, como diciendo algún bien en la ideología, sí. Yo bueno, te voy a decir lo que se llama ideología. Es decir, es un nombre genérico, pero la ideología tiene muchas ramificaciones. La ideología viene a ser aquí como lo que en filosofía se entiende como filosofemas, ¿no? Digamos, como aquellas afirmaciones que llevan encubierta un error. O sea, yo por decir, en la ideología no puede haber una perfección. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la ideología trae un bien aparente. Aparentemente parece ser que lo que se dice es así, pero luego, cuando te pones a reflexionar sobre lo que están defendiendo, te das cuenta que es una ruina, es una destrucción, sí, porque lleva una contradicción interna. Por ejemplo, puedo sacarte un tipo de ideología, más de la ideología de género, que es muy, muy actual. Sí, que es la que actualmente Sí, estamos combatiendo, ¿no? Desde la sí, iglesia también. está en boga en la ideología de género. Eh, la persona humana tiene una expresión dual porque es lo más complejo que hay. Sí, una dualidad. Y la dualidad eh, mujer, digamos, mujer, varón, varón, mujer, es una dualidad humana que es no genérica, sino específica. Específica. Es decir, tú no puedes hablar de mujer si no hablas de hombre. ¿Sí? Si tú no hablas de hombre, no hables de mujer, porque si no hay hombre, no hay mujer. Si no hay varón, no hay mujer. ¿Sí? Pero querer considerarlo como dos géneros, esto sí que es de destrucción. ¿Por qué? Porque
siempre que hables vas a encontrar que se habla de la especie humana. Hay algo que no se puede quitar, es indeleble, que se hable inmediatamente de varón o de mujer. Entonces, ¿y qué hace la ideología cuando viene? Pues dice, no, violencia de género. ¿Cómo va a ser violencia de género? No, porque aquí si no somos dos géneros, formamos una especie, es la especie humana. ¿Sí? O sea, por eso te digo que hay siempre una falsedad, pues arropada de verdad, ¿no? Y los que no miran las cosas bien o no las reflexionan, es fácil sumarse a esto. Es como si, a nivel lógico alguien te dice que yo soy el único y el mejor hombre. O sea, cuando escuchas esto, puedes pensar que estás diciendo algo serio, pero no, está diciendo una contradicción, porque no puedes ser único y ser mejor también. Esto es falso. Así también son las ideologías, que te unen cosas que no tienen nada que ver. O sea, sí, y con esto yo creo que te estoy respondiendo. Sí, muchas gracias, padre. Y respecto a lo que dices del respeto a la vida, digamos, cuando se dice, porque la vida humana no tiene un momento que no somos humanos, sí, que después de otro momento ya somos humanos. No tiene esto. La vida humana es humana desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, porque después de la muerte no somos personas. Sí, es lo que dice Santo Tomás. El alma separada del cuerpo no es persona. ¿Por qué? Porque antes de unirse al cuerpo tampoco lo era. No era persona, sí. Entonces, aquí, una vez que el alma, porque uno puede decir, ¿y cuándo el alma está en nosotros? Sí, porque las almas no son generadas, sino creadas. Y no puede haber una anterioridad así que el alma es antes y después encuentra un cuerpo hecho. No, no, no. Alma y cuerpo a la vez. Sí. Y ahí está el ser humano. Ahí está. Pasando por las etapas que tiene que pasar. Porque he dicho en la exposición que la humanización está en orden a la humanización. Es decir, toda la estructura corpórea, orgánica, está en orden a lo que nosotros debemos ser. Es como un programa que ya está ahí, bien estructurado, que tiene etapas de progreso hasta llegar a su completud. Pero no puedes, es como uno que programa un viaje, yo os doy el ejemplo, uno que programa un viaje y pues a mitad del camino tiene un accidente. Y cuando le dicen y cuando le preguntan, pues, ¿qué hacías aquí? Dice que, pues, el coche me ha pillado aquí, pero el coche te pilla, pero te ibas a un lugar, claro. Entonces, estabas dentro de un programa que querías realizar. Entonces, si te interrumpen esto, o sea, no significa que no había un programa, simplemente que te han gastado el programa. Es lo mismo cuando la vida humana se considera que cuando está así en su tierno momento, pues no se puede llamar ser humano, pues se ha destruido el programa en el que consiste el ser humano. ¿Sí? Bueno, no sé si para no alargarme, porque son cosas que puedo explicar. Ha quedado bastante claro, gracias. Muy bien. Y estaba orientada hacia ese sentido también. Muy bien. Ahora le damos paso, ya que como vamos con el tiempo, quizás cuando tengamos que llegar al tiempo de término, no tengamos tiempo también, mientras está toda la gente por aquí, recordar que nosotros estamos preparando
dentro de las capellanías estamos preparando una peregrinación, ¿no? Es un aviso para que lo sepáis antes de que cada uno vaya, y es el día 9 de julio, y ya lo sabéis mucha gente, empezamos también la novena el día 30 de junio, acabaremos el día 8 de julio y el día 9 es la peregrinación. Para que los que estén interesados, pues ya lo sabéis. Ahora damos paso a Padre Andrés. Sí, Padre Mariano, muchísimas gracias por la magnífica exposición tuya, que nos ha iluminado sobre todo para recordar la metafísica, que hace mucho que no, por cierto, los atributos divinos que Santo Tomás resalta, que ha dicho, ha olvidado una, bonum verum velum convertutur. Bueno, lo que quiero preguntarle es, yo creo que me he quedado con una cosa, el bien es, el mal no es, en el orden ontológico, metafísicamente hablando. Este es el resumen, sí. Pero al final de la intervención, cuando hablaba del bien y del mal, parece que he sentido como una especie de dualismo entre las dos. Porque si el bien es el mal es la ausencia del bien, Dios en el orden de la creación no ha creado el mal. Porque, como me decía un profesor, el mal no tiene existencia, no tiene existencia propia. O sea, el mal, en cuanto nosotros nosotros somos los que le damos la existencia, es lo que me decía el profesor. Y luego hablaba del el cielo y el infierno, ¿no? Dice que, bueno, yo no estuve muy de acuerdo con él, que decía que el infierno, por ejemplo, no es en cuanto tal, no tiene existencia como tal. Sí. Él lo decía, tú sabes que en esa línea muchos tienen su teoría y apoyan entre los resurreccionistas y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero eso sí, quiero que me aclares cuando has hablado al final, a ver cómo se puede salvaguardar ese dualismo, ¿no? Entre el bien y el mal, para seguir manteniendo que el mal es la ausencia del bien. Y la otra cosa es, como sacerdote que eres, y ahora mismo después de los estudios vas a ir al terreno. Sí, sí. ¿Cómo hacer a las personas buenas? O por lo menos cómo comunicarles esta bondad, porque todo lo que has presentado ha sido a nivel intelectual, ¿no? Es ella en el foro intelectual. Ahora, la otra parte que has dejado un poco abierta sobre la bondad, o sea, yo creo que ha dicho lo que las personas son como, a partir del ser, ontológicamente, la persona es buena por naturaleza, ¿no? La persona humana. Pero ahora, ¿cómo la persona puede llegar a ser buena? Ya. Gracias. Vale. En cuanto a la primera, ¿terminaste? Sí, sí, sí. En cuanto a la primera pregunta, no sé, no es claro. Fíjate que yo he dejado esta cuestión para el final, porque yo sé que si se trata antes suele causar un poco así un desentendimiento. Entonces, lo de bien y el mal, yo he dicho que lo único que conocemos es el bien, ¿sí? Y es lo que buscamos, y es lo que queremos, ¿sí? Entonces, incluso el bien lo conocemos no solo en cuanto a su presencia, sino también sus ausencias. Es decir, miras así y ves el bien que falta, ¿sí? Que debería estar y no está. Y tú dices, aquí hay un mal. Sí, eso es lo que he dicho. Es decir, en ese sentido, el mal, ¿dónde tiene su sujeto? ¿Dónde se da? ¿Dónde se realiza? En algo bueno. En cuanto que en este algo bueno le falta
alguna bondad que debe tener y no la tiene. ¿Sí? Esto, yo suelo dar un ejemplo. Cuando alguien te pregunta cómo estás, aunque es un ejemplo que no sé si te va a explicar, ¿cómo estás? Y tú en este momento estás enfermo, ¿qué dices? Para no decirle que estás enfermo, ¿qué le dices? Le dices, estoy mal, lo cual significa que eres malo. O sea, no. Es decir, el mal se da en ti, pero tú como constitución, como organismo, estás funcionando, pero hay una disfunción que te molesta, que en cuanto que se arregle, el organismo volverá a recoger su perfección. ¿Sí? Entonces, el mal siempre se da en algo bueno. Aquí no hay cabida para el dualismo, porque no se trata de que aquí el mal sea lo contrario del bien, o que el bien sea lo contrario del mal, sino más bien hay que sostener siempre que lo que existe son cosas buenas. Sí, las cosas que son buenas. Y en estas cosas que son buenas, se dan pues ciertas imperfecciones. ¿Y por qué se dan imperfecciones? Porque en principio son cosas que participan del bien. No tienen el bien por esencia. Solo Dios es bien por esencia. ¿Sí? Las demás cosas son por participación. Y en cuanto a participación, también tienen ciertas deficiencias ontológicas. Son corruptibles, proceden de la nada. Sí. No es lo mismo hablar del bien en las cosas que hablar del bien en el ser humano. Esta es la diferencia. En cuanto al ser humano, podemos decir que por una parte hay cosas que nos afectan, tanto a nivel físico, a nivel corpóreo, como he dicho, la enfermedad, porque cuando te afecta una enfermedad, sí, esto es un mal la enfermedad. ¿Por qué? Porque no te deja de moverte, desarrollarte conforme a tu naturaleza. ¿Sí? Sientes dolor de cabeza, incluso no tienes apetito. Entonces, ahí se dice que estás mal. Por eso cuando alguien te pregunta cómo estás y estás enfermo, dices que estoy mal. Hay algo malo en mí, porque no me deja funcionar tal como naturalmente debo estar. Pero hay otro tipo de mal que ya no es afectarme externamente, digamos, o en el organismo, sino el mal que nosotros voluntariamente somos capaces de realizar, ¿sí? Somos capaces de poner en nuestra existencia, ¿sí? Por nuestra libertad. Es decir, que sabiendo que yo debo hacer esto, pero no lo hago, ¿sí? Que naturalmente debemos buscar conocer, debemos buscar la verdad. Pero cuando uno prefiere vivir en la ignorancia y en la falsedad, es un mal que ha escogido libremente. Sí. Y la pregunta es, ¿y por qué uno puede hacer esto? Que sabiendo que esto es un mal. Es decir, que aquí falta el bien que le corresponde naturalmente, pero lo hace. Ahí es donde nosotros decimos que aparece el mal como un enigma. Sí. Y teológicamente, el mal se llama mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad. Es decir, ¿por qué es un misterio? ¿Por qué es un enigma? Porque la mente humana no alcanza a conocer por qué se da esto muchas veces. Sí. Esto es lo que te puedo decir respecto a la primera pregunta, que aquí no es dualismo, sino más bien pues ausencia de un bien debido, sí, según la constitución natural. Respecto a la práctica, es decir, cómo ayudar a la gente a ser buenas personas. Sí, cualquier interacción con la gente es educación. Yo siempre defiendo esto. Cualquier interacción que tienes con las personas o con las demás personas es educación. Y en el término educación, bueno, en latín utiliza dos términos, educare
y educere. Sí, yo creo que es así. Sí. Por una parte, es sacar lo que uno lleva dentro de bueno. Sí. Porque en nuestro interior, o sea, no es algo que tú impones desde fuera. Incluso Santo Tomás lo dice, enseñar a alguien no es darle conocimientos desde fuera, sino más bien ayudarle a sacar lo que lleva dentro. Sí. Entonces el maestro es un acompañante, es guía, es aquel que ayuda a dar a luz lo que el discípulo lleva dentro. Así también en la interacción con las personas, pues vas a encontrar que hay una persona que no sabe saludar, por ejemplo. Mientras que tú, de vez en cuando o siempre que estás con él, le saludas, le preguntas cómo, intentas hablar con o sea, de alguna manera estás ayudando a sacar lo bueno que lleva dentro. Pero lo mismo podemos ayudar a sacar lo malo que lleva la gente dentro. Un señor que siempre me amenaza cuando yo llego, me insulta, no considera nada de lo que hago. ¿Qué está ayudando en mí? Está ayudando a que yo saque también todos los enfados, las rabias que llevo por dentro. Por eso, cualquier interacción con las personas se debe considerar y es educación. Y así, con la educación, ayudamos a las personas a ser buenas. Sí, a ser buenas personas. Porque ontológicamente, según su ser, ya son pues personas. Y ser persona, como he dicho antes, es un bien. Pero ahora, ¿cómo ayudarles a ser buenas personas? En esa interacción que todos nos manejamos. Ahí es donde vamos orientando esto. Aquello que me ha ayudado, yo también ayudo a otros. Sí, por eso he dicho, el bien tiene dos polaridades. Es perfección y es perfectividad. De modo que cualquier que tenga una perfección, es decir, quien sabe leer, es el que puede enseñar a otros a leer. Sí, porque tiene esta perfección de saber leer. Puede ayudar. Entonces, en cuanto que puede ayudar y ayuda a otros, es perfectivo de otros, perfecciona a otros. Y aquellos que no saben leer y acuden a este, tienen a la perfección de este Señor como un fin, donde ellos se perfeccionan, porque se reconocen perfectibles. Es lo que pues, puedo decir respecto a esto. Vale, Padre Andrés, supongo que la explicación de Padre Mariano, ¿has quedado satisfecha con la explicación o se me ha perdido, Padre Andrés? Ah, sí. Pues bueno, el hermano supongo que le ha convencido. Bueno, no convencer, sino que la explicación ha sido... Está bien, porque me he quedado en el aspecto metafísico, tanto, por eso lo he visto, pero ahora me aclaró cuando ha tocado el aspecto moral, es decir, el bien moral, que Sí, también puede ser un mal a nivel moral, o sea, gracias, está bien. muy bien. Tiene la palabra Alejandro. Felicidades, Padre Mariano. Este tema ya era bastante apetecible desde la última vez que hablamos y la verdad es que está muy bien. Y sé que ha sido ese más bien un compendio de porque realmente si se intenta analizar a la profundidad encontraremos todavía más cosas que no, por el tiempo que nos toca, no he podido tratar. Gracias. La verdad es que soy un amante de la filosofía porque creo, como que me dedico a la parte de la ciencia, la filosofía abre la mente de las personas a hacer preguntas y cuestiones existenciales e incluso es el punto de partida para dar respuesta a muchas de ellas. Con lo cual te voy a decir que mientras has ido haciendo la exposición, me han surgido un montón de preguntas. Solamente te voy a poder hacer dos y te pido que tomes nota por si acaso, porque tanto en cuanto puedas entender lo que quiero preguntarte, porque creo que con tus conocimientos filosóficos
podrías ayudarme en esto. Y la primera pregunta es esta. He anotado aquí, digo, ¿cuál es el imperativo que lleva a determinar la cantidad de bien en una persona que trata de hacer evolucionar o beneficiar positivamente a unos con sus actos, si estos actos, por el contrario, perjudican a otros? Y la segunda es más una pregunta existencial después de haber entendido en la exposición la idea de Dios como el supremo bien y que todo lo que es bueno, todo lo que es bueno, todo lo que ha creado Dios es bueno, como también vemos en lo que es el Génesis de la Biblia. Me preguntaba, ¿qué pecado cometieron Adán y Eva? ¿Por qué una persona de bien puede caer al mal? O sea, ese atractivo que puede tener el mal, que esa tendencia natural que tenemos de tener una cierta atracción hacia el mal, hacia lo que realmente está prohibido, siendo que realmente nosotros estamos hechos para adquirir o para atender a lo que es bueno naturalmente. Ya. Sí. Bien. La primera pregunta, o del imperativo del bien de una persona que pues ayuda a otros y sus actos perjudican a los demás. Sí, aquí tenemos como diciendo una contradicción interna. ¿Por qué? Porque la acción moral no solo tiene el objeto, no solo tiene el fin, sino también las circunstancias, digamos. Por ejemplo, el ejemplo más general que se suele poner, una persona que va a robar en un banco para ir a ayudar a unos digamos, enfermos o digamos a unos pobres, ¿esta acción es buena? Claro, es que, ¿cuál es su intención? Ir a ayudar a unos enfermos. Sí. Entonces, ¿qué hace? Va a robar en un banco. Entonces, ¿se puede perjudicar a unos para beneficiar a otros? Entonces, desde ahí se dice que la acción es mala. ¿Por qué? Porque el fin tiene que ser bueno. Sí, el fin. Los medios también buenos. Y las circunstancias también, para que la acción sea buena. De modo que si hay alguien que se queda llorando, aunque otros vayan cantando victorias, la acción moralmente es mala. Sí. Es mala, sí. Respecto a lo segundo, Dios como que prometía en lo del pecado que cometieron Adán y Eva y cómo una persona de bien puede caer en el mal. Sí, todo depende de nuestra libertad. Sí, es la libertad la que nos pone siempre Los límites. la que nos hace no estar nunca más allá del bien y del mal. Sí. Para las cosas que no tienen libertad, podemos decir que están más allá del bien y del mal. Sí. Aunque en lo que se trata, por ejemplo, los animales, en lo que afecta a ellos, tampoco pueden ser tan indiferentes. Alguna cosa sabrán por instinto natural que deben escapar. Sí. Para los seres humanos investidos de una libertad, es decir, no solo libertad de elección, porque aquí hay que distinguir entre la posibilidad de la libertad y la libertad misma. Sí. Entonces, la libertad como elección manifiesta simplemente que nosotros pues, podemos
hacer ciertas cosas, pero la libertad no está orientada al mal. Es decir, el hecho de que uno haga algo mal no es signo de... Puede ser signo de libertad, pero no es la libertad misma. Sí. La libertad siempre se orienta al bien. Pero ahora, ¿es posible que una persona libre pueda decaer de su libertad y caer en el mal? Sí, es posible. Y de múltiples maneras lo estamos viendo. Es decir, no puede ser el caer en el mal o hacer algo malo, es propiamente de aquellos que tienen la libertad de poder hacer el bien. Sí. Y en la medida en que dejen de preocuparse por el bien y de ponerlo en práctica, no se puede esperar otra cosa. Sí. Es decir, de no ser libres, estaríamos muy mal. Sí. Incluso la vida humana sería, pues, una vida ficticia. La libertad es la que nos hace, pues, auténticamente humanos, en este sentido. Pero muchos otros filósofos también han visto que la libertad también es la que nos destruye, porque cuando no se interpreta bien, El uso de ella. puede pensar que la libertad es lo que está haciendo. ¿Sí? Y de hecho, en la exposición yo he insistido en dos peligros que hay modernamente, y esos peligros los trae el liberalismo. La autodeterminación de la voluntad y la autonomía de la razón. Sí. Y se olvida de que tanto la razón como la voluntad necesitan de un discernimiento prudencial. Sí. Es decir, que yo diga ahora mismo que, pues, como mi abuela ya no puede por sí misma, pues voy a deshacerme de ella. O sea, tomo esta determinación. O que ahora mismo voy a convertir mi familia en un estado. Entonces, si la autodeterminación no tiene discernimiento de que esto que voy a hacer, a quién beneficia y a quién perjudica, y si realmente esto compensa que se haga, muchas veces acabaremos terminando, pues, vendiendo nuestra libertad por un plato de lentejas, ¿no? Y esto no se puede permitir. Entonces, lo de Adán y Eva, realmente los teólogos, yo no suelo meterme en campos así, pero lo que he intentado explicarte, no a través de Adán y Eva, sino que también en la vida ordinaria es lo que sucede. La libertad la libertad es ambivalente, la podemos orientar hacia el bien o hacia el mal, pero la auténtica libertad humana no se orienta al mal, sino al bien. ¿Sí? Es cuando somos libres. No somos libres porque hacemos cosas malas, no, sino porque elegimos libre y necesariamente lo bueno. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que, Alejandro, ¿Sí? te has quedado tranquilo porque... A gustito. A gustito, muy bien. Pues seguimos, es interesante los temas que van saliendo, ¿no? Seguimos, tenemos a Paloma, que es la siguiente. Paloma, tienes la palabra. Bien. Bueno, gracias, Padre Mariano, por esta exposición. Yo quería acabar por lo que ha dicho, de que la verdadera libertad nos lleva a hacer el bien. Y también retomar una cosa que me ha quitado la palabra el Padre Andrés cuando ha dicho la naturaleza. Siempre nos han enseñado que el ser humano es bueno por naturaleza. ¿Eso de dónde ha salido? De Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, porque la realidad del día a día nos lleva a comprobar que eso de que el ser humano es bueno por naturaleza hay que poner muchos interrogantes, como ha quedado claro en su exposición. Entonces, usted ha acabado diciendo que la libertad, la verdadera libertad nos lleva a hacer el bien. Sí. Pero en la vida diaria esto a muchos, por lo menos a mí, a algunos de nosotros nos presentan dudas, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Bueno, lo cierto es que cuando se habla de la libertad, la auténtica libertad que nos hace elegir el bien de manera libre y necesariamente, es decir, sin titubeos, esta libertad no es
una especie de espontaneidad. No. Sino que es una libertad enraizada en los hábitos buenos. La libertad es más bien un ejercicio de la virtud. Sí. Porque cuando la libertad se desliga de los hábitos operativos que tienen que, pues, fortalecer nuestras acciones o nuestras facultades operativas, muchas veces llegamos a eso que dices, que muchas veces uno piensa que pues el ser humano es bueno por naturaleza, tal como pues sostiene Santo Tomás, porque dice el ser humano es amigo de los hombres, ¿no? Amigo de los hombres, y así está pues de alguna manera pues diciendo todo lo contrario, que la famosa cita de Plauto, ¿no? que repite que repite pues este filósofo de hoy en día, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Entonces, que el ser humano es un lobo para los demás. Hobbes. Sí, Hobbes. Es un lobo para los demás. Y la cita es de Plauto, y lo está repitiendo. Entonces, lo cual significa que, pues, si tenemos esta concepción de que el ser humano es malo por naturaleza, ¿quién es el ser humano? El mismo que habla. El mismo que habla, sí. Es como si un pájaro dice que los pájaros son muy malos por naturaleza. Entonces, aquí el planteamiento tiene que ser todo lo contrario. El mal lo conocemos a través del bien. Sí. Es decir, si no tuviésemos conocimiento del bien, sería difícil saber que aquí hay algo malo. Sí. El hecho de que estamos constituidos, investidos o constituidos con cierta bondad, es solo que nos hace darnos cuenta de la existencia del mal. ¿Y qué llamamos mal? Esta ausencia de bien debido, como he dicho antes, que tiene que haber tanto en las cosas como en las personas y en las acciones. Sí. Y esto, porque cuando se dice hacer el mal y evitar el bien, ¿por qué se tiene que hacer hacer el bien y evitar el mal? ¿Por qué se tiene que hacer el bien y evitar el mal? ¿Y cómo se puede hacer el bien y evitar el mal? Pues muchas veces hay que tener en cuenta que si no conocemos el bien como bien, es difícil hacerlo. Y si no nos damos cuenta del mal como ausencia del bien, es difícil evitarlo. Eso es lo que puedo responder a esto. No somos malos por naturaleza, porque si fuésemos malos por naturaleza, seríamos bienes, aunque parezca una contradicción. ¿Por qué? Porque no hay un mal absoluto. Sí, no existe un mal absoluto. El mal siempre se da en algo bueno. Eso es lo que sostiene Santo Tomás, eso es lo que sostiene San Agustín también. Gracias. Mira, antes de ir a la segunda, para que yo entienda, Paloma, para que entiendas un poco, él habla a nivel filosófico, pero yo entendía tu pregunta como a nivel teológico, que es que la relación de la libertad del hombre se vive con la relación con Dios, como un don suyo, ¿eh? Entonces yo creo que desde esta perspectiva estabas haciendo esta pregunta para ver desde la teología cómo el hombre puede vivir esta libertad, porque para que el hombre viva esta libertad tiene que estar unido a Dios, porque la libertad que nos da Dios para vivirla de una manera bien y libre, pero para vivir esa libertad tienes que tener un amor relacionado con Dios. Es para que lo entienda, porque aquí te está hablando en un sentido filosófico y ahora te está matizándote para que entiendas un poco en los dos sentidos. Bueno, tiene la palabra Manene. Manene. Muchas gracias por la presentación, el padre Mariano, profesor mío, y aprovecho también para
felicitarle muchísimo por la lectura brillantísima de la tesis doctoral. No es tanto una pregunta, sino aprovechando que el padre fue mi profesor, le voy a dar una tarea. Y antes, ¿no? Pero porque cuando he ido viendo las diferentes preguntas, se me venía a la cabeza la necesidad de integrar el conocimiento, por ejemplo, en ese caso, el conocimiento del bien, en el orden de la realidad y en el orden de la vida, que es lo que al final se llama sabiduría, ¿no? Porque la idea no es la realidad, la experiencia tampoco es la realidad. La experiencia nos dice dónde, cuándo y cómo conocemos la realidad. Entonces, si el lema de la Academia Internacional de Filosofía es Diligere Veritate Omnem in Omnibus, que es amar toda la verdad y amarla en todo, podríamos decir ama todo bien y ámalo en todo, aprovechando que el padre ha sido doctorado sobre el bien. La tarea que yo le quiero dejar, y desde ese punto le estaré observando lo que me queda de vida como persona de referencia por mi parte, es cómo él integra en la verdad y en su vida esa tesis doctoral, ese conocimiento del bien que ha adquirido de su tesis doctoral en Santo Tomás de Aquino. Porque al final la sabiduría, dice San Agustín, es el conocimiento eterno de las cosas en orden a la contemplación, y el conocimiento sin más es conocer las cosas terrenas en orden a la acción. Entonces, de ahora voy a mirar al padre Mariano, esperando que sea sabio, esperando a que integre en su vida sacerdotal ese conocimiento del bien y que todos podamos disfrutarlo. Y es un poco la llegada, porque al final conocer la verdad o el bien no es suficiente. Es necesario vivirlo para ser verdadero. Así que, padre, esa es la tarea que le dejo y en eso le estaré mirando desde donde quiera que esté para ver si integramos ese conocimiento en el orden de la realidad. Es decir, si somos al final sabios. Bueno, sí, yo acojo la sugerencia. Lo que sí, yo suelo decir, esto, lo que hoy en día puedo ofrecer, puedo comunicar, es lo que por el momento yo he aprendido, pero falta más. O sea, sabio aquí no creo que pueda haber. Lo único que vamos haciendo es aprender de todos, aprender incluso de gente que no ha frecuentado en esos estudios de filosofía y tal, porque si la filosofía no se hace vida, es lo que pues, dice el pragmatismo, si la filosofía no se hace vida, se mata la filosofía. Porque la filosofía está orientada a hacerse vida, y hacerse vida significa vivirla, porque es en el día a día donde hacemos filosofía. En el día a día, sí. Desde un niño que te responde desde su inocencia, desde una madre que te pregunta por lo que ve, o desde un académico que llega y os ilumina más con sus hallazgos. Todo esto está dentro de la filosofía que se hace vida. Y así iluminamos también las realidades que vamos viviendo para que sean más inteligibles y la gente pueda saber también de qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar. ¿Sí? Pues acojo esto. Muy bien, gracias Manene por la aportación al padre Mariano. Yo creo que va para todos también, de los que estamos aquí.
Y muchas gracias. Tiene la palabra Padre Longino y cerraremos con Padre Faustino. Padre Longino, adelante. Sí, muchas gracias por concederme la palabra. Muchas felicidades, Padre Mariano, por este brillante trabajo que desde luego es un gran hallazgo para nuestra sociedad y para nuestra, digamos, entidad, puede ser eclesiástica, académica, en todos los círculos, donde quiera que se haga mención o se utilice este trabajo. Pues partir del hecho de que nuestro estado natural es estar bien. Ahora que has expuesto perfectamente la cuestión del bien como un problema que nunca se ha abordado así, ¿no? Es decir, nuestro estado natural es estar bien, tanto a nivel metafísico, como lo dice Santo Tomás, y la Biblia nos sostiene cuando en Génesis vamos leyendo el relato y se dice a menudo que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Este es el bien ontológico. Y el bien antropológico, pues, que no me falte lo que naturalmente debo tener. Si a un hombre le falta un ojo, este hombre no está bien. Este hombre tiene un defecto. Como si a la golondrina le faltara un ala. Este defecto es el mal. O sea, lo ha dicho bien Mariano cuando ha explicado que el mal está entendido en referencia al bien, a lo que nos falta para estar completos en el estado. De hecho, cuando estamos enfermos, nos preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tal. Y dice, no me encuentro bien. ¿Ves? Es que es porque estoy mal, estoy enfermo. Pues es decir, este mal va relacionado a la ausencia del bien. Precisamente son conceptos que de luego nos ayudarán a interpretar estos elementos y ver cómo, tomando un poco brevemente la inquietud que ha surgido y empezó por el padre Andrés, que empezó a decir cómo se traslada esto a nivel pastoral. Pues yo creo que es interesantísimo. Y de hecho, Sócrates, su teoría filosófica es el intelectualismo moral. Sócrates dice que todo intelectual debe ser moralmente honesto, correcto, honrado. Tú no puedes ser intelectual y ser amoral o inmoral. No. Del mismo modo, en esta línea yo he forjado un principio también que es el personalismo ético. Tú no puedes ser persona sin ser ético, sin ser auténticamente moral, porque los filósofos africanos, como Engelbert, John Beatty, Senghor, Vicente Mulago, Viena, definen el bien como la persona. La persona es la medida del bien y del mal. En algo similar a lo que Santo Tomás dice, el hombre es en cierto modo todas las cosas. Es decir, el bien que hagas al hombre determina el grado de bueno que eres o de malo que dejas de ser o de lo malo que eres, claro. Por eso, a nivel pastoral, trasladar este deseo de ser buenos, desde la dimensión de ver cómo el hombre es la medida del bien y del mal y cómo ser bueno abarca toda nuestra dimensión metafísica. Ya lo somos por la creación, porque una serpiente no es mala porque te va a morder en el bosque o en donde te pille. No, no por eso es mala, es su estado natural. Y
Y lo que a nosotros nos corresponde hacer en ese sentido, metafísicamente ya somos buenos, ¿y cómo nos hacemos buenos éticamente? Pues Santo Tomás dice precisamente que el fin último del hombre, que es la felicidad, llegamos a este fin a través de la educación, que nos lleva al estado natural, al estado de la virtud. Estado de la virtud. Y es la virtud la que tenemos que buscar, trabajar en este campo para que antropológicamente seamos elevados para corresponder a nuestro estado, el fin último al que estamos llamados todos. Entonces, en definitiva, esta dimensión pastoral vital que tenemos que vivir, ¿no? Es interesante, y tal como ha sido la exposición, lo ha tocado de paso, y decir que ser persona es un proyecto, como ya lo consideran los africanos. Mbana habla de etumot. Etum es la larva de la persona que va creciendo, desarrollándose para llegar a ser mayor, ñamoro. Ser ñamoro es que es auténticamente persona. Entonces, ¿cómo llegamos a auténticamente persona? Esto es lo que nos dice Santo Tomás, el estado de la virtud a través de la educación. Así que felicidades, y esto era un poco aportación y matizar algunos aspectos. Muchas gracias, Padre Longinos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la aportación. Pues nada, Padre Mariano también está tomando nota, es enriquecedor. Pasamos palabra a Padre Faustino. Como no hay otras manos más levantadas, cerraremos con Padre Faustino y bueno, daremos unos avisos y luego después cerraremos la charla, pero bueno, la sala estará abierta para todos. Así tiene la palabra Padre Faustino. Vale, gracias, hermano Francisco. Padre Mariano, muchas gracias. Sí, que yo creo que todos hemos salido enriquecidos. Has tocado aspectos muy importantes. Entonces, simplemente quiero proponerte dos pequeños ejemplos, a ver qué te parece sobre ese tema. Primero, eso que dijo Paloma, ¿no? Lo que comentó Paloma, eso de que el hombre es bueno por la naturaleza. Creo que Jean-Jacques Rousseau, el filósofo Rousseau, Sí. amplió un poco eso diciendo que el hombre es bueno por la naturaleza, es la sociedad la que le corrompe. Sí. Entonces, el primer ejemplo es cómo es posible que una sociedad, que por ejemplo 2 personas crecen en la misma sociedad, incluso en circunstancias difíciles, pero uno usa esa experiencia para intentar evitar que los demás sufran como él sufrió, y otro lo usa para hacer todo lo contrario. Es un pequeño misterio, porque en las mismas circunstancias uno se inclina por el bien y otro se inclina por el mal, entre comillas. Eso por una parte. Y por otra parte, apoyando tu exposición, me viene el ejemplo de, por ejemplo, esas personas que públicamente se considera que son malas, poniendo, sí, por ejemplo, un asesino, una persona que va matando, un asesino en serie, o un dictador, o una persona que causa mucho sufrimiento a los demás. Es curioso cómo esas personas, a pesar de que son conscientes de que lo que están haciendo está mal, y todo el mundo se lo dice, pero les gusta, o sea, que quieren obligar a todo el mundo a aplaudirles. Incluso disfrutan con esos aplausos, sabiendo muy bien, o esos halagos públicos, ¿no? O sea, una persona que, bueno, por lo menos la sociedad considera que esa persona, todo lo que está haciendo no está muy bien, pero esa misma persona intenta que la sociedad cree que es una persona buena. Eso creo que eso justifica tu argumento, ¿no? Que incluso cuando estamos haciendo el mal, queremos que todo el mundo nos aplauda y diga que estamos haciendo el bien. Es curioso. Sí, voy a empezar por esto último. Es curioso, pero realmente el mal no es fin de ninguna acción. De hecho, incluso el asesino considera lo que hace como un bien. Sí, como un bien.
Y de hecho lo hace, porque si no lo considerase como un bien, no lo haría. Por eso he insistido que el bien es lo único que conocemos. Es lo que buscamos, es lo que queremos. Y en la medida en que, pues, esta persona, que es un asesino, bueno, le llaman asesino los que están viendo lo malo que hace, pero él mismo no puede llamar. Sí, entonces en la medida en que está perpetrando estas acciones, él mismo considera que está haciendo algo bueno. Sí. Entonces, y por eso lo hace, porque sabe que esto que hace le perfecciona, le satisface. Sí. Ojo, yo he insistido que es verdad que el bien es lo que buscamos, lo que amamos, tal, pero no nos olvidemos que existe un bien aparente y un bien real. Sí, y esto hay que tenerlo bien presente cuando hablamos del bien. El bien no es solo el real, sino también el aparente. Y podemos, pues, querer el bien aparente, sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque nada queremos si no lo conocemos. Y ahora bien, es curioso que mente y mentira tengan la misma etimología en latín. La mente puede dar una mala información, sí, una mala información a la voluntad, presentándole algo como bueno y la voluntad persigue esto como bueno. Ahí es donde llegamos al bien aparente. Sí. Es un error más bien de conocimiento, un error de la inteligencia que comunica a la voluntad, porque el bien que persigue, que sigue la voluntad, que tiende la voluntad, se lo comunica a la inteligencia. Tanto de conocimiento. Conoces algo y la voluntad lo persigue, lo entiende a ello. Y es un error. Es como un enfermo que está, pues, sufriendo y desea la muerte. Uno dice, ¿cómo la vida, algo tan amable, que incluso uno que se le han cortado los pies, pero está queriendo vivir y se le ve cómo está haciendo esta lucha por vivir? ¿Cómo alguien puede desear la muerte, desear un no ser, desear la destrucción de su ser? Eso solo puede ser por una voluntad racional, como dice Santo Tomás, porque distingue entre voluntad natural y voluntad racional. La voluntad natural nos impulsa siempre al bien, sí, a buscar el ser, a ser más, a ser, mientras que por voluntad racional podemos tener un error de conocimiento, que es un error, y algo que está en contra de la vida, defenderlo, buscarlo y amarlo como bien. Es lo que pasa con los enfermos terminales que están ya, pues, digamos, desanimados de la vida, sí. Entonces prefieren la muerte. La muerte ahí no es un mal para ellos, no lo ven como un mal, sino como un bien, porque es lo único que puede eliminar el estado de maldad en que se encuentran. Entonces lo ven como algo que viene a borrar este estado de que se encuentran. Lo mismo un asesino. Trama termina de escribir un plan y lo ejecuta. Esta persona, pues, se ha sentido satisfecho, se ha sentido bien al trazar esto, y ejecutarlo es algo, es su objetivo, como un bien. Conseguir esto es un bien para él. Pero aquí hay que, por eso insisto, existe un bien real y un bien aparente. Cuando hablamos de un bien real, cuando realmente aquello que estoy haciendo me perfecciona a mí y perfecciona a todos los que me rodean. Si esta acción me perfecciona como agente que la realiza, y si perfecciona tanto a los que van a recibirla, sí, es cuando podemos hablar de un bien real.
¿sí? Tiene que haber una conformidad entre lo que yo soy y lo que yo hago. Cuando hay disconformidad entre lo que yo soy, ¿qué soy? Ontológicamente un bien, y lo que hago resulta un mal, porque no me perfecciona, no me ayuda a nada, a crecer, a ser mejor. Entonces, hablamos de un bien aparente. En lo primero, ahora ya se me escapa, pero yo creo que la cuestión era cómo la sociedad puede... Ya, lo del hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Y como Sí. dos personas que han crecido en la misma sociedad, en las mismas circunstancias, uno acaba de una manera y el otro de otra. Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de sociedad hay que entenderlo bien. La sociedad no es simplemente que yo estoy ahí con un grupo de gente, no. La sociedad incluye la voluntad de estar ahí y de aportar mi grano de arena para mejorar la situación de esta comunidad de la que yo formo parte. Es cuando se llama a alguien un socio. Sí. Sin esta voluntad de querer estar ahí y aportar mi grano de arena para que las cosas se mejoren, no se puede hablar de sociedad. De hecho, cuando Aristóteles y Santo Tomás hablan de la sociedad, dicen que pues, la sociedad, el hombre no, es un animal gregario, pero no como cualquier animal gregario. ¿Por qué? Porque tiene la razón. Sí. Tiene la palabra logos, tiene en griego esta versatilidad, que puede ser pensamiento, puede ser palabra, se comunica. La palabra ha sido dada al ser humano para pues, arreglar su convivencia, para decir lo que va mal y lo que va bien. Entonces, Santo Tomás enseña como una inclinación natural del ser humano la vida en sociedad. Sí. Y esta vida en sociedad pues ofrece muchas cosas que en principio debemos conversar con los socios en confianza y amistad. Pero lo contrario de esto es que el hombre, lo que prohíbe la ley natural en este aspecto, en esta inclinación, es que el hombre insulte a los que debe conversar con ellos. ¿Sí? Entonces, la sociedad no podemos pensarla al estilo de Hobbes, ¿no? De Hobbes, del gran Leviatán. Cuando se piensa la sociedad en este sentido, se habla del colectivismo, donde el individuo se pierde y es la sociedad la que pues, se sitúa como un gran personaje, ¿no? Sí. La razón de Estado, por ejemplo, donde se dice que el Estado lo es todo y los seres individuales casi no tienen nada, no se les considera. Entonces hubo un momento en que se había cambiado mucho el estilo de la sociedad, se seguía manteniendo el término sociedad, pero el término ya no era lo que se conocía verdaderamente como sociedad. Sí. Entonces, la sociedad de la que habla Aristóteles, de la que habla Santo Tomás de Aquino, es una sociedad entendida como un lugar donde el ser humano encuentra la plenitud de su vida. Sí, porque hay cosas que puedo procurarme yo mismo, hay cosas que puede procurar la familia, pero hay otras cosas que ni yo mismo ni la familia podemos procurar. Y solo puedo conseguir esto en la sociedad política. Sí, cuando estoy con los demás. Ahí es donde me perfecciono como persona. ¿Por qué? Porque me van a ofrecer la educación. Y si yo soy desobediente a mi familia, por ejemplo, un chico que ya no obedece a su familia, la ley le tiene que corregir. Sí. Entonces aquí, ¿cómo es la vida de la sociedad, la vida buena? Porque aquí hay que distinguir entre vida buena y buena vida. Lo que se persigue en la sociedad es la vida buena. Sí. No tanto la buena vida. Es decir, no nos unimos a otros porque nos procuren bienes materiales, no. Eso está, pero
se quiere la buena vida. La vida buena y la buena vida son cosas que podemos confundir de ordinario. Pero, ¿cómo lograr esta vida buena? Esta vida buena, ¿cómo lograrla? Se logra con la virtud y con la ley, una buena ley. Sí. ¿La sociedad puede degenerar a la gente? Sí. Cuando ni se está viviendo la virtud, ni hay buenas leyes que eduquen a la gente. Sí. Porque la ley también educa, tiene un cometido moral, ético. Sí, sí, sí. Entonces, cuando las leyes no están orientadas hacia el bien común, y es que todos podamos vivir la virtud, entonces estas leyes pueden corromper, porque no están cumpliendo con su cometido. Sí. Pues yo decía que realmente la sociedad es el lugar donde podemos alcanzar la perfección, porque vivimos con otros que ni son nuestros familiares, ni son todos amigos. Entonces, la ley tampoco se limita a esto, ¿no? Que como tiene un cometido moral y tal. Aunque seamos amigos, aunque seamos virtuosos, la ley también está porque somos muchos. Y donde hay mucha gente, tiene que haber ley. Una ley que oriente. Sí. Y la estructura normativa no tiene que faltar en ninguna vida humana. Sí, porque si no nos hacemos más animales y dejamos de ser seres racionales. Yo no sé si respondo. Hay más que se puede decir sobre esto. Pero... Bien, sí, entiendo que sí es complejo, pero bien, respondes bien, gracias. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Padre Mariano, por esta exposición y mira, con el tiempo y con las preguntas, la verdad ha sido muy enriquecedor. El tema se puede debatir como otros temas que hemos ido escuchando a lo largo de este curso, en estas charlas mensuales de la Asociación Capellanías. Bueno, seguiremos ofreciendo este espacio para los que quieran darnos una charla, para los que quieren exponer o presentarnos su tesis o explicarnos alguna cosa de lo que se entiende. Son debates y nos vamos aprendiendo entre todos. Aquí nos vamos formando, como decía el joven, el Mené, que tenemos que ir formándonos con el tiempo y avanzando. Muchas gracias por esta exposición, muchas gracias por todos los que habéis podido estar aquí hoy en esta sala de las capellanías guineoecuatorianas en España. Os invitaremos, os enviaremos el enlace y recordaros que ya lo dije antes, tenemos la peregrinación el día 9 de julio a Santuario de Torre Ciudad. Empezaremos, antes de la peregrinación, tenemos la novena por Zoom, que la empezaremos el día 30 de julio. Los que ya acostumbramos a enviar las noticias por WhatsApp, las enviamos también. Perdona, 30 de junio. El día 30 de junio. Y sí, del 30 de junio al 8 de julio. Acabaremos el día 8 de julio y la peregrinación es el día 9 de julio para toda la comunidad africana, europea, de donde quiera que venga la gente, para acompañar a Nuestra Señora Visila, que es patrona de Isla de Bioko, Guinea Ecuatorial. Pues muchas gracias. Ahora os dejaré este espacio de coloquio mientras cerramos ya lo que es la grabación de la charla. Que tengáis una buena noche, porque ya estamos de noche, estamos ya hasta las 11 y algo que hemos terminado. Y gracias una vez más. Muy bien, muchas gracias. Sí, queremos